Ecuatoriana. Tenemos a nuestro segundo invitado vía Zoom. Le agradecemos la presencia al doctor Pedro Donoso. Él es un consultor político y vamos a hablar sobre la comunicación gubernamental en crisis, si tiene o no un buen manejo. Gracias por estar con nosotros, doctor Donoso. Es un gusto tener su participación. Estoy con mi compañero Carlos Murrieta. Mi nombre es Nubia Villasís. Bienvenido. Gracias, Nubia. Carlos, un gusto. Gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Ya, doctor Donoso, a su criterio, por su experticia, ¿existe manejo de comunicación en crisis por parte del gobierno nacional, a través obviamente de su Secretaría de Comunicación o todos sus voceros? A su criterio, ¿hay o no hay estrategia? Digamos, siempre en la dinámica política tendemos a culpar a la comunicación cuando no hay resultados. Yo creo que ese es un error. Y yo he repetido mucho esta idea, este concepto de entrevistas, porque cuando no hay una línea política no podemos culpar a la comunicación de no comunicar. Y yo ponía este ejemplo, ¿no? La comunicación es de esta área, digamos, que se refleja como, pongamos, un parangón, ¿no es cierto? Como un carpintero que tiene que hacer una mesa. Pero si no le das buena madera, ¿no es cierto? Ese carpintero no puede hacer una buena mesa, ¿no? Entonces, si no hay claridad política, si no hay una línea política, exigir a la comunicación que haga la transformación es muy complicado. Es muy interesante porque yo siento que, digamos, la comunicación del gobierno, en vez de comunicar, informa. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. La información, digamos, es simplemente trasladar hechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el presidente de la República emite un estado de excepción. Estuvo allá, estuvo acá, ¿no? Exactamente, pero la comunicación crea conceptos, es decir, la comunicación va a construir un imaginario para que la gente nos entienda, ¿no es cierto? Va a construir una idea basada en esa información. Ese hecho, digamos, de transformar la información en comunicación, yo creo que el gobierno no lo tiene y no creo que es un tema netamente de la Secretaría de Comunicación o de la comunicación en sí mismo, sí, sino la falta de una hoja de ruta en la política, ¿no? Bueno, pero ¿podrá ser cierto esto de aquí, tomando en cuenta de que el presidente de la República, por ejemplo, me imagino que tiene un grupo de asesores, pues no solamente en lo político, económico, su asesor en comunicación es quien debe presidir o preside pues el tema de comunicacional. Ahora, el manejo de las crisis a su criterio, porque en estos 5 meses han habido varias crisis. Recientemente, la semana pasada con las cárceles, ayer también con el tema de las marchas. ¿Cómo usted ve ese manejo de crisis? Ya sabemos que le está solamente informando, no comunicando. En cuanto al manejo de crisis. Eso es súper importante porque muchas veces uno cree que la crisis tiene solo que ver con comunicación. La comunicación es importantísima también, pero la crisis es un evento, ¿no es cierto?, inesperado que te va a generar un nuevo escenario. Y cuando tú no tienes un comité de crisis, es decir, una célula que procese eso, no solo en comunicación, sino que entiende el contexto, que entienda a los actores, que entienda la relación de esos actores, es muy difícil hacerlo y eso es evidente que el gobierno, digamos, carece, que el gobierno no lo tiene, ¿no? Hay como 3, digamos, tridentes como en la política, en la administración de crisis. Lo primero es la información. Y yo siento que, digamos, el gobierno no tiene información ni en la paz ni en la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información se debe construir mucho más fácil cuando no hay crisis, evidentemente, y ahí yo creo que el gobierno carece de entender el país que está gobernando. Por ejemplo, no se ha hecho el censo poblacional, no entendemos cómo está construido y relacionado el país demográficamente. ¿Qué pasó con el COVID? ¿No? ¿Cómo cambió, digamos, la relación? ¿Hay más migración rural-urbana o urbana-rural? ¿Qué es lo que sucede? No hay, en mi criterio, el gobierno es carente de información cualitativa también. Es decir, lanza la ley de creación de oportunidades y no se preguntó si había que preguntar a sus aliados qué opinaban de la ley. Entonces, muchos de sus aliados, ¿no es cierto?, desde, digamos, una derecha económica, presentaron críticas muy válidas a esa ley, ¿no? Entonces, información carece ni en la paz ni en la guerra, carece de metodología también para dinamizar finalmente este proceso de crisis, ¿no es cierto?, de entender qué es lo que está sucediendo, cómo se construye el comité de crisis, cuáles son las decisiones que hay que tomar, etcétera, acciones, y los actores, evidentemente, ¿no? Un buen mapeo de actores para entender finalmente quién es quién. En ese sentido, yo creo que el gobierno sí carece de una estrategia de acción, de crisis para resolver estos pequeños destallidos, digamos, ¿no? Doctor Donoso, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos Murrieta.
les saluda. Esto por un lado de la comunicación gubernamental, la comunicación en tiempos de crisis, pero hablemos y adentrémonos en la arena política, porque usted nos decía que no necesariamente el mal comunicar significa que tú estás mal gobernando, porque hay muchos que dicen, si tú comunicas bien, puede ser un gobierno nefasto, pero tú convences a la población y a las audiencias de que estás haciendo una buena gestión. En ese sentido, con el contexto actual, yo lo he escuchado en otras entrevistas y usted dice que es bueno y es importante analizar los contextos. Estamos viviendo un país que está muy enrarecido en lo político, se vive un ambiente de inseguridad, ayer vimos movilizaciones, hay anuncios de movilizaciones, hay tensión entre ejecutivo y legislativo, hay este rumor, esta posibilidad de muerte cruzada. ¿Cómo ve usted el país en materia política y cómo esto se puede comunicar de manera correcta por parte del régimen? Pero hay varios momentos, ¿no es cierto? Es decir, primero lo que usted dice, el contexto es fundamental, porque uno no puede entender los hechos políticos aislados. Los hechos políticos usualmente son consecuencia de prehechos políticos y van a ser evidentemente el preámbulo de nuevos hechos políticos. Entonces, el contexto es importantísimo. Y pongamos el contexto también, y creo que vale la pena hacerlo. Este gobierno recién va 4 meses, entonces sí estamos viendo, ¿no es cierto?, que hay una tensión política generada de un reacomodo de fuerzas políticas, ¿no? Que es lo natural, ¿no es cierto?, que es la consecuencia natural. Pero se están reacomodando las fuerzas y en ese reacomodo de fuerzas hay tensión, ¿no? Lo que a mí más me llama la atención, digamos, son como 2 elementos. El primero, la capacidad del gobierno que tuvo finalmente desde el 24 de mayo hasta medianamente mediados de agosto, de inyectar de optimismo, ¿no es cierto?, en la percepción en el Ecuador. Era súper interesante eso, ver, por ejemplo, Sedatos nos hablaba que, digamos, el pesimismo que llegó a 9 de cada 10 ecuatorianos en abril, ¿no es cierto?, a ser pesimistas, lo bajó finalmente a 3 de cada 10 ecuatorianos a sentir pesimismo. ¿Por qué es importante el pesimismo? Porque cuando la sociedad está pesimista, el margen de maniobra y la toma de decisiones es muy bajo, ¿no? Cuando está optimista, digamos, es mucho más fácil, digamos, tener un margen de maniobra mayor. Teníamos ese Ecuador digamos, del optimismo hasta agosto. Sin embargo, van sucediendo estos eventos críticos, la crisis carcelaria, la inseguridad, Pandora Papers, que bajan el nivel de optimismo y sube el pesimismo. Yo estaba viendo, por ejemplo, Click Report en la última encuesta, nos señala que hay un 55.15% de pesimismo, ¿no? Clima social, 35.2% de pesimismo. El pesimismo empieza a crecer y ahí es cuando se rompe, digamos, quizás el equilibrio que apuntaba el gobierno con una inyección de optimismo muy importante. Esto quiere decir que de una u otra manera, ¿no es cierto?, la gente empieza ya a sentirse como no contenta, ¿no es cierto?, con poca esperanza, y eso puede empezar a generar un malestar. Y era interesante antes de agosto o hasta agosto ver que el Ecuador eran 2, ese sueño, digamos, de ese paraíso del optimismo, pero también había un infierno de la realidad con los indicadores sociales. El Ecuador está viviendo, digamos, una crisis socioeconómico-política impresionante, lo vemos en las cifras, no solo de inseguridad, de pobreza, ¿no es cierto?, de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso hace que de una u otra manera las tensiones se eleven y también este juego de la legitimidad que pone de una u otra manera una tensión política y un choque de trenes, por ejemplo, con respecto al legislativo. Ahora, con los anuncios finalmente del día de ayer, veo que también las aguas empiezan a calmarse, es decir, la muerte cruzada, que si bien para mí sí es un escenario, ya no será un escenario en el corto plazo, será un escenario quizás en el mediano plazo, en el largo plazo, pero con el hecho de haber anunciado que el presidente enviará una ley, digamos primero y otra ley segundo, con calidad de urgencia económica, yo creo que ahí las tensiones van a bajar. Creo que fue una muy buena jugada del gobierno utilizar la muerte cruzada como una posibilidad, y yo creo que eso le hizo replantearse finalmente a la Asamblea, ¿no? Entonces, claro, la tensión ahí ejecutivo-legislativo siento que está bajando, pero en cambio la tensión con los movimientos sociales desde la periferia es probable que tenga, digamos, una posibilidad de incrementarse, ¿no? Habrá que ver cómo el gobierno lo enfrenta. Con todo ese escenario que usted ha descrito, ¿qué lectura tiene del decreto ejecutivo firmado anoche por el presidente, dictando un estado de excepción hasta el mes de diciembre? Obviamente amparado en la inseguridad, especialmente acá en la provincia del Guayas. Yo voy a hacer 2 lecturas, una de forma y una de fondo. De forma, digamos, creo que el gobierno
como que resuelve dos problemas. El primero, el problema de no acudir a las cadenas nacionales, que a mí me parece un error gigantesco. Si bien esta no fue una cadena obligatoria, ¿no es cierto?, pero de una u otra manera como que permitió que haya, digamos, una mayor difusión de sus contenidos. Es una forma que es muy importante. Y quizás en el fondo lo que se puede reconocer y celebrar es ya la proactividad del gobierno. Es decir, era inentendible un gobierno absolutamente reactivo, sino que de una u otra manera tiene el problema de la inseguridad y reacciona emitiendo un decreto ejecutivo, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Qué quizás es lo negativo? Yo solo voy a hablar desde el ámbito político, no tengo las credenciales para decir si es legal, si es constitucional, etcétera, porque escuché de algunos abogados que, digamos, esto puede ser declarado inconstitucional por ciertos ámbitos. Es que no se entiende el decreto ejecutivo nacional de esa naturaleza por el tema de la delincuencia, que él mismo ha aceptado que es en la provincia del Guaya, lo pone a nivel nacional, y en un momento político en donde los grupos sociales comienzan a hacer presión. Ayer iniciaron, pues, pero el 30, el 26 de octubre van a continuar, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Es decir, si hay, digamos, unos errores de forma, ¿no es cierto?, y de fondo en ese decreto que tiene más que ver con el tema constitucional, ¿no es cierto? Escuchaba un abogado decir que no puedes tú decretar un estado de excepción a nivel nacional con especial énfasis en ciertas provincias. Claro. Es como, o lo uno o lo otro. No se entiende cuáles son los derechos que se limitan en el estado de excepción, que también era algo que a mí me llamaba la atención. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, es interesante desde lo político ver que ya hay una reacción plausible del gobierno. Después discutimos si es buena o mala, pero ya hay una reacción plausible del gobierno. Ahora, sí se juega, digamos, dos tensiones en mi criterio. Lo que usted dice, ¿no es cierto?, esta tensión de ¿por qué emites un decreto si lo podías hacer sin decreto? Es decir, con una política pública. No necesitas un decreto para anunciar una unidad de defensa institucional, claro, por ejemplo, para el envío de la ley, que me parece, digamos, importantísima, también. Es decir, no necesitas ese decreto y a su vez tienes el riesgo de que los movimientos sociales lo tomen como un impedimento, ¿no es cierto?, a su reacción, a sus protestas, pero también te juegas la carta de que la Corte Constitucional declare inconstitucional ese decreto, y eso políticamente no te hace ver bien y empiezas a tener de una u otra manera un desgaste que yo creo que es que en este momento... Para resumir, porque capaz que parece que digo cosas contrarias, me parece importante la acción de demostrar cosas. Creo que el camino no fue el adecuado. Doctor Donoso, ¿y cómo se queda parado el presidente de la República con la investigación respecto a los Pandora Papers? Creo que los Pandora Papers son una temática que no lo entiende la ciudadanía, que no le importa tampoco y no le interesa. Aquí el nivel de medición de eso no hay que verlo específicamente con los Pandora Papers, sino con la suma de cosas. Es decir, aquello le podría atribuir como hipótesis, porque no tengo la evidencia científica para sostenerlo, como hipótesis a este incremento del pesimismo, a la suma de cosas. Es decir, yo ciudadano veo la crisis carcelaria, siento la inseguridad, además hablan de esto de Pandora Papers, que yo no lo entiendo, pero otra vez es el hartazgo de la clase política en ese sentido, ¿no? Entonces, en el macro no creo que haya tal vez un desgaste específico. En el micro sí es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo la habilidad desde mayo hasta agosto de poner el reflector de la política a la asamblea y decir, ahí están los políticos, ellos se pelean, yo hago gestión, yo estoy vacunando. Y ahí están los diezmos, y ahí está la corrupción, y ahí están las empanadas, etcétera, ¿no? Con sobreprecio, etcétera. En cambio, ahora sí la asamblea puede equilibrar las narrativas de decir, usted nos dice a nosotros que tenemos problemas de corrupción y diezmos, pues yo le digo a usted Pandora Papers, y se iguala finalmente, digamos, las acusaciones. Oiga, doctor. Y eso, digamos, en política es importante también. Y el triunvirato de la conspiración que mencionó el presidente de la República, Guillermo Lasso, acusando a Nebot, a Isa y a Correa de que quieren golpear la democracia. ¿Cómo lee usted esa declaración? Yo creo que fue una declaración innecesaria. Y voy otra vez al contexto que me pareció importante. Tú tenías la capacidad de una entrevista en 90 minutos en prime time, ¿no es cierto?, de generar un gran titular, generar una resignificación de conceptos, digo yo. Nosotros seguimos jugando en la cancha los conceptos que nos heredó el correísmo. No importa si estamos de acuerdo o no, esa no es la discusión. Pero en este país los conceptos siguen siendo los que nos heredó el correísmo en ese sentido, y el gobierno no ha tenido la habilidad de resignificar esos conceptos, de ponernos a debatir, ¿no es cierto?, otras cosas, de ponernos a debatir si es bueno o malo el sistema tributario, por qué es malo o bueno tener plata en paraísos fiscales. Esa discusión no existe.
nosotros seguimos juzgando con esos conceptos, ¿no? Entonces, creo que fue, digamos, un error de cálculo el lanzar ese titular, cuando en efecto el titular era el anuncio de que va a enviar las leyes, la ley de creando oportunidades partida en 3, porque demostraba, ¿no es cierto?, ese titular, la proactividad de un gobierno que quiere bajar las tensiones. Yo creo que fue un desliz, creo que no es, digamos, muy sentido, tiene mucho, digamos, de estratégico por varias cosas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, de una u otra manera, elevas del perfil al señor Issa de la Conalle, y no porque no se merezca, lo hablo políticamente, ¿no es cierto? En el sentido de el momento en que le elevas del perfil y le pones en igualdad de condiciones de Nebot y Correa, ya lo estás estableciendo como un actor de oposición. Y creo que lo peor que le puede pasar al gobierno es tomar al movimiento indígena como su oposición. Creo que ese es un error gravísimo. Y en 3 minutos lo explico por qué. Porque el movimiento indígena ahorita es la oposición perfecta. Tiene la habilidad, lo que ha hecho siempre, de hacer oposición conceptual política desde la periferia, es decir, desde las calles, pero ahora también tiene la posibilidad de hacer oposición desde la formalidad institucional de la Asamblea. Entonces, mientras calienta las calles, también puede presentar, como lo ha hecho, una ley para bajar las tasas de interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vuelve en ese círculo la oposición perfecta. Entonces, no creo que para el gobierno sea una buena idea elevarlo a legitimarlo como opositor. Doctor, ¿y cómo salimos del país en donde todo es culpa de Correa? Ayer un barco brasileño se topó contra el puente Guayaquil-Santá y por allí salía alguien grabando y diciendo que eso es culpa de Correa. La crisis carcelaria es culpa de Correa. La gente ya está cansada de que sigan mencionando al expresidente. ¿Cómo salimos de ese país en donde vemos incluso a las autoridades mencionarlo cada vez que ocurre algo que es en el marco de sus competencias ellos deberían enfrentar? Yo creo que con el gobierno de Moreno se entendió que echar la culpa a su antecesor no era una buena estrategia. Es decir, Moreno, digamos, debe ser el presidente peor calificado en la historia del país. Entonces se ve evidentemente que no era una estrategia hábil. Creo que es una dinámica, digamos, no estratégica, normal, ¿no es cierto?, de pretender finalmente que hay un responsable. Ahí en comunicación política, y más que en comunicación política y tecnología mediática, hay un tema que voy a intentarlo explicar para que la gente que nos escucha no se aburra del señor que habla difícil, pero hay un tema aquí interesante que se llama la causalidad mágica. La causalidad mágica es que tú tienes un problema y la gente tiene la necesidad de que haya un culpable. No importa si tiene sentido, es culpable, pero necesito yo, ¿no? Entonces la inseguridad es culpa de alguien tiene que tener la culpa, y no entendemos que es un problema estructural. Es decir, el problema de la delincuencia no es un problema finalmente de que alguien abrió las fronteras, de que alguien generó, es un problema de exclusión, de falta de trabajo, falta de oportunidades, narcotráfico, es una sumatoria muy compleja, ¿no? Pero muchas veces necesitas proyectar ahí un culpable, a pesar de que esa no sea una buena estrategia. Estoy solo explicando como el fenómeno. Doctor Donoso, entonces, sí. De aquí, ya un poco ya finalizando, de aquí a diciembre, ¿usted cómo ve el escenario político y puntualmente la presidencia de la República? Yo creo que sí, digamos, el gobierno sí sufre, ¿no es cierto?, una orfandad política. Creo que es muy complejo aquello. Para mí la muerte cruzada sí es un escenario que se dará tarde o temprano. No podemos vivir 4 años en esta tensión. Creo que de una u otra manera el espacio de la muerte cruzada es el escenario más confortable para el Ejecutivo, decía yo en una entrevista, porque con esa estructura del Legislativo no va a poder gobernar libremente. Pero de una u otra manera todo dependerá de cómo maneje políticamente la relación con la Asamblea en estas 2 leyes enviadas. Hay 30 días para que la comisión presente su informe en torno a los Pandora Papers. Y hay que recordar que, por ejemplo, Piñeira muy probablemente no entregue el mandato. Piñeira está a punto de ser destituido, allá le ha puesto juicio político. Y eso que ya le toca salir. Totalmente. Yo creo que con la muerte cruzada y ese anuncio bajarán las tensiones, incluso bajará sí, porque digamos la Constitución, ¿no es cierto?, establece que la muerte cruzada puede ser, digamos, tomada o decidida por el Ejecutivo en cualquier momento. Entonces, finalmente, la Asamblea sabe que el momento en que quieran establecer o iniciar un proceso de destitución, el presidente Lasso puede aplastar ese botón y destituir a la Asamblea, y no sé si la izquierda democrática y el mismo Pachacuti que estén dispuestos a eso, ¿no? Porque sí establecería un reacomodo nuevo de fuerzas, y no sé si los 2 partidos, por ejemplo, quieran jugarse a eso. Incluso no sé si el correísmo quiera jugarse a eso. Muchos le atribuyen al correísmo que ellos quieren la muerte cruzada. Yo dudaría de esa premisa, de esa hipótesis, porque el correísmo está reestructurándose recién.
y yo dudo, digamos, de que puedan tener el mismo resultado legislativo que tuvieron ahora. Bueno, ha sido muy interesante esta entrevista, 7:26 a.m, ya tenemos que despedir. Le agradecemos mucho al doctor Pedro Donoso, consultor político, conversándonos sobre la coyuntura política nacional, la crisis, el manejo comunicacional en este momento. Gracias, doctor, que tenga buen día.